Vamos a orar, hermano, primeramente, gloria al Señor. Vamos a orar. Vamos a orar, gloria al Señor. Amén. Amén, aleluya. En el nombre del Señor Jesucristo, Padre, Santo, Eterno Dios. Grande, Señor, en misericordia, Aleluya. en bondad, Señor. Señor, tú nos has sido refugio, Señor, de generación en generación. Gracias, Señor, te doy, Señor, te damos esta mañana, porque nos has cubierto, Señor, porque has tenido misericordia de nosotros. Has tenido en bien, Señor, tocar nuestra vida, Señor. Has tenido en bien, Señor, el tenernos paciencia, Señor. Sigo rogando, Señor, que nos ayudes a seguir adelante, guiando nuestros pies, guiando nuestra mente, Señor. Gracias, gracias, Señor, por todo lo que has hecho con nosotros, Señor. Hasta este momento, Señor, gracias te podemos dar, porque todo lo que has hecho, Señor, ha sido para beneficio, Señor, de nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a tenerte en alta estima, Señor, a tener, Padre, ese temor, esa reverencia, Señor, hacia ti. Ayúdanos, Señor, a darte la honra debida, Señor, a darte el respeto debido, Señor, a darte el amor debido, Señor. Te lo ruego en el nombre del Señor Jesucristo. Ayúdanos. Esta mañana, Señor, vamos a estudiar, Señor, tu palabra, Señor, Padre, seas tú hablando, Señor, y no yo, Señor. Habla, Señor, a nuestra vida. Habla, Señor, háblanos, Padre. Te lo ruego en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, gloria al Señor. Amén. Vamos a abrir ahí nuestra Biblia en Primera de Timoteo. Gloria al Señor. Primera de Timoteo, gloria al Señor. Capítulo 2. Amén. Amén. Dice así en el nombre del Señor Jesucristo. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Hasta ahí, hermano, gloria al Señor. Vamos a tome su lugar, vamos a continuar de ahí. Gloria a Dios, hermano, por todo lo que el Señor nos hace pasar, porque así podemos comprender, hermano, la necesidad que tenemos y que hay de Dios en nuestra vida. Nadie va a valorar el agua que tiene, nadie va a valorar el alimento que tiene, o nadie valora el agua o el alimento, nadie lo valora hasta que tiene hambre y sed. Por mientras tanto, no se valora. Nadie puede, o nadie, no puede decir nadie, se puede no tener conciencia de la salud hasta que nos falta. Cuando hay necesidad de salud. Y un poquito más allá, tenemos nuestra familia, nuestros hijos, aún nuestros trabajos.
que lastimosamente los valoramos hasta que los perdemos. Por eso vemos en los velorios que dicen, que era muy bueno, cómo lo extraño, nadie como él, nadie como ella, pero ya no vale la pena hablarlo eso. Ya lo que se dijo en vida es lo que cuenta. Una ocasión, asistiendo yo a un velorio, estaba una mujer desconsoladamente llorando. Y se acerca alguien conmigo y me dice, ella, me dijo, está llorando por su conciencia que tiene acerca de su madre, porque nunca la atendió, porque nunca le dio el lugar que la madre representa. Por eso ella está llorando de esa manera. Por eso está llorando de una manera como que le duele en su corazón no haber hecho lo que tendría que haber hecho. Entonces, nadie, o digo, no puedo decir nadie, vivimos una vida, hermano, que no valoramos las cosas. Las empezamos a valorar ya que las perdemos. Y aquí, hermano, algo muy maravilloso que tenemos nosotros es Dios. Pero ¿hasta cuándo podemos valorar a Dios? ¿Ahorita que lo tenemos o cuando ya no lo tengamos? Se está moviendo algo tremendo en la humanidad, hermano, en el mundo cristiano, en las iglesias. Están pasando muchas cosas muy raras, muy extrañas, donde las personas están acumulando bienes para tener una mejor vida, para vivir de una manera más a gusto, pero tristemente, hermano, se le está yendo la felicidad. Porque la felicidad que nosotros tenemos depende de Dios, y si a Dios lo tenemos en segundo lugar, usted puede ver, hermano, esa indiferencia hacia Dios. Puede verlo usted en el mundo cristiano actualmente, que ya no se vive una vida de santidad, de temor, de deseo de estar con Dios. Ya no se está viviendo esa vida. Se vive una vida nomás para cumplir el qué dirán, para cumplir el reglamento que se ha puesto en una congregación. Pero más allá de eso, más allá de todo lo que podemos ver, es que Dios dice de nosotros, que Dios piensa, que Dios requiere de nosotros. Podemos estar cayendo en un error sin darnos cuenta. Y cuando la palabra de Dios viene y nos hace ver que estamos cayendo en ese error, nos molestamos. Sentimos una incomodidad. Y al contrario de sentir una incomodidad, deberíamos sentir una satisfacción o una alegría de que Dios aún, hermano, aunque nuestra vida espiritual va decayendo, Dios aún nos sigue hablando, gloria al Señor. Y es tiempo de que cuando se escuche esa voz, pongamos el oído presto a entender y comprender y aún poner por obra lo que Dios demanda y requiere de nosotros. El mundo pone sus reglas, el mundo pone sus estándares de vida. Y dice el mundo, le dice al mismo mundo cómo deben de vivir, cómo deben de comportarse, cómo deben de vestirse, cómo deben de pensar, y están inculcando esas erróneas maneras de vivir. A veces me topo y escucho al presidente de El Salvador,
Ese hombre viene de raíz de Jerusalén y de Belén, ya de Israel. Y este hombre está haciendo muchas cosas interesantes ahí en El Salvador. Un hombre sencillo, un hombre culto, un hombre que defiende los valores de las personas, un hombre que está haciendo la diferencia que otros gobernantes no lo habían hecho, otros presidentes no lo habían hecho. Este hombre está haciendo una diferencia. Y entre más este hombre está haciendo la diferencia, más ataques está recibiendo de las personas, de los contrarios. Está recibiendo porque está haciendo una diferencia este hombre. Está dándole valores a la humanidad, a la vida. Le está dando un valor, y a este hombre aún ha expresado de que él teme a Dios. Que el peor error que ha cometido en su vida es haberse alejado de Dios. Pero mientras el hombre empieza a hacer lo correcto ante Dios, vamos a ser criticados. Vamos a ser rechazados. Vamos a ser viéndonos como el patito feo. Y el mundo eso es lo que quiere, que caminemos en la misma dirección que él. Si no lo hacemos, entonces vamos a recibir la crítica, vamos a recibir el menosprecio, nos van a despreciar, nos van a criticar, nos van a levantar falsos testimonios, nos van a levantar situaciones donde no tenemos nada que ver nosotros. Veo yo qué tristeza, hermano, que en un país, no hablando nomás de México, donde un gobierno quiere hacer lo bueno, sean criticados por los opositores. En otros países lo mismo, cuando el gobierno quiere hacer algo bueno, son criticados por los opositores. Están en contra, no de lo que se está haciendo, están en contra del personaje. El contrario es el personaje, el presidente, es el contrario. Y mientras aquel presidente de cualquier país esté haciendo lo correcto, más enemigos se están levantando en contra de él. Nosotros, mientras más nos acerquemos a Dios, el enemigo no va a estar con los brazos cruzados. El enemigo va a estar, y está, dice la Escritura, como un león rugiente buscando a quien devorar. Está buscando a quien devorarse. Él no está jugando, esta guerra, el diablo sabe que es seria. Y nosotros como creyentes, como hijos de Dios, debemos de saber que esta guerra que tenemos espiritual es seria también. No es un juego, no es una situación de que va a pasar, no, es una cuestión de que estamos pasando. Es unas situaciones que estamos viviendo que debemos de nosotros de ponerle solución en Dios a esto que está pasando. Nuestra vida espiritual, nosotros podemos hacer la diferencia. Nosotros podemos hacer la diferencia. Le digo a mi hijo Kevin, a mi hijo Samuel también, los aconsejo, les digo, es que ustedes como hijos de Dios pueden hacer la diferencia. Ustedes pueden hacer la diferencia donde estén, donde se paren. Ustedes pueden hacer la diferencia y de ahí ser un ejemplo para los demás. Usted, yo, hermano, podemos hacer la diferencia donde nos envolvemos, donde trabajamos. Podemos hacer la diferencia por el Espíritu que Dios ha puesto en nosotros y poder nosotros, hermano, contagiar a los demás de que nuestra vida es diferente, de que lo que nosotros hacemos es diferente y que es un beneficio para nosotros. Este versículo, hermano, que estamos leyendo, muchos teólogos lo han expresado de diferentes maneras, lo han querido desglosar en la manera etimológica. Los que no saben qué es la palabra etimológica o la etimología, es la raíz de las palabras. ¿Por qué esto se llama púlpito? ¿Por qué se llama micrófono? ¿Por qué se llama pared? Porque es la raíz de las palabras. Y esos estudiosos han querido descifrar este versículo 9 del capítulo 2 de Timoteo, 1 Timoteo. Han querido descifrarlo. ¿Y saben qué, hermano?
entre más leo yo acerca de estos comentaristas de este versículo, más digo, esto es como si estuvieran diciéndole a la congregación: no te preocupes, tú sigue haciendo lo que estás haciendo, yo te apoyo. Aunque aquello que están predicando sea incorrecto, aunque aquello que está predicando vaya en contra de la naturaleza de Dios. Y ahorita, hermanos, Dios nos ayude, Dios me ayude a hablarles, a predicarles acerca de esto. Esto es un tema muy delicado para muchos de nosotros, muy delicado, pero que con la ayuda de Dios, creo yo que Dios nos va a ayudar. Amén. Creo Dios. Me he puesto de acuerdo con mi esposa ayer hablando, andando comiendo, le expresé la necesidad que tengo yo. Se le expresé andando ya con mi hijo Jonathan y mi hijo, y mi esposa y yo, viendo la necesidad que de ayer de los jóvenes, hermano. Dios nos ayude, hermano, Dios nos ayude. Dios nos despierte. Despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Digo, tenemos que hacer algo, tenemos que trabajar, tenemos que hacer algo. Y este versículo, hermano, Dios me ayude, Dios me ayude. Dios me ayude. Dice en el nombre del Señor Jesucristo ese versículo 9. Ahora, este versículo no habla, hermano, mire, aquí el apóstol Pablo se lo escribía a Timoteo. ¿Por qué le escribía esto? ¿Por qué Dios escribió, hermano, no robarás? ¿Por qué escribió Dios, no matarás? ¿Por qué nos escribió Dios? ¿Por qué? Es por amor al prójimo. Pero la otra era porque lo estaban haciendo. Yo no le puedo decir a usted, deje de golpear la pared. No golpeen la pared. Y usted dice, pues, pero ¿por qué me dices si no la estoy golpeando? Entonces es un mandato innecesario. Pero si yo estoy golpeando la pared y me dicen, es porque lo estoy haciendo, por eso me están diciendo ese mandato, porque lo estoy haciendo. Entonces, ¿qué pasaba aquí? ¿Qué pasaba en este versículo? Ahora, recordemos que el capítulo 1 de 1 Timoteo, el versículo 2, búsquele ahí, hermana, por favor. El versículo 3. ¿Dónde estaba Timoteo cuando Pablo le escribió esta carta? ¿Dónde estaba Timoteo? Estaba en Éfeso. ¿Qué pasaba en Éfeso, hermano? ¿Qué pasaba? ¿Qué había en Éfeso cuando Pablo le escribió? Pablo, fue el que Dios movió para que se levantaran estas iglesias en Asia. Para que las iglesias que salieron de Jerusalén se levantaran. Dios usó a Pablo. Ahora, aquí en Timoteo dice el escritor que era un joven y que necesitaba ayuda. Pablo, instruido por parte de Dios, le daba esas recomendaciones, no estas recomendaciones, como esas reglas, esos mandatos. ¿Por qué? Porque en Éfeso, hermano, era una ciudad que había economía y que la manera que las mujeres se vestían ahí era una manera ostentosa, donde aún, ¿sabe qué hacían, hermano? ¿Sabe qué hacían? Alguna de las escrituras dice esto. Algunas de las traducciones dice, si usted lee el versículo 9, dice que vaya para atrás, hermana Dianita, al versículo, ahí está. Dice, con pudor y modestia, ¿no con qué? No con peinados ostentosos. ¿Sabe que algunas versiones dicen eso, hermano? No con peinados trenzados. O sea, no con trenzas. Es lo que dice. ¿Pero por qué? ¿Es malo la trenza? No. Sino que para poder trenzar esas trenzas, hacer esas trenzas,
lo que hacían, hermano, es que se ponían oro para poder trenzar. Y era por eso se le llaman peinados ostentosos. Entonces se ponían como esas peinetas o así, se ponían de la manera que eran llamativos, eran muy extravagantes, o ¿cómo se puede decir de otra manera? De manera estrafalaria, algo que... Entonces se trenzaban el cabello, y entre el cabello iban como agujetas, así como las de oro, hermano. Entonces había mucha ostentación en ese pueblo. Había mucha de esa manera que decía Pablo: yo les doy este consejo para que no caminen conforme las mujeres de Éfeso están caminando. Por eso dice que su adorno no sea de oro o de plata, ni oro ni perlas, ni vestidos costosos. ¿Por qué? Porque se llegaba a esa ciudad de Éfeso, y lo que se miraba en la ciudad, las mujeres de esa manera se ataviaban. De esa manera ellas, ¿cómo se dice? Se vestían. Entonces Pablo dijo: bueno, los que ya se convirtieron, tiene que haber una diferencia entre uno y otro. Tiene que haber un contraste, porque si siguen haciendo lo mismo, primeramente, ¿por qué lo hacían? ¿Por qué se peinaban de esa manera? ¿Y por qué incrustaban oro en el cabello? ¿Por qué? Aquí hay una palabra que se llama la vanidad. Que hay la vanidad. Y la vanidad, hermano, si no se controla, de por sí la vanidad ya es algo que no está correcto. Ahora, si la vanidad no se controla, se puede llegar a la arrogancia. Y eso está peor. Y si no se controla la arrogancia, puede llegar y escalar hasta la altivez. Vean nomás, es paso por paso. Está la vanidad. Si la vanidad no es controlada, la vanidad engendra a la ¿cómo se dice? A la arrogancia. Y si esa no se controla, da a luz a la altivez, donde la altivez ya es un grado donde ya esa persona se siente superior a cualquier otra persona. Pero la Escritura condena eso y dice que al altivo, ¿cómo lo mira Dios? De se me vuela, de lejos se ven los toros, porque de cerca me cuernan. Y Dios, los altivos, dice que Dios al humilde y a los altivos. Entonces, Pablo le escribía a Timoteo para que las hermanas en Éfeso tuvieran cuidado de eso. No que vivieran en completa austeridad, vivir austero. Por ejemplo, en México se da mucho esto. Va usted a la agencia y dice: quiero un carro del año. Bueno, ¿cómo lo quieres? No, pues lo quiero carro. Ok, ¿lo quieres con vidrios eléctricos? No. Ah, bueno, le ponen vidrios manuales. ¿Los quieres con asientos eléctricos? No. Ah, los ponen los manuales. ¿Los quieres con bolsas de aire? No los quiero con bolsas de aire, le quitan. ¿Los quieres con estéreo de pantalla? No, pues no. Entonces, se está haciendo austero. No sé si me entiendan. Entre más cosas le están quitando al automóvil, lo estamos volviendo más austero, más simple, y simple es hablando de humildad. Entre más cosas nosotros nos estamos quitando conforme a este mundo, entonces se está dando la humildad a nosotros. Entre más cosas le estamos agregando aquí, empieza la altivez y la vanidad de este mundo. Por eso el apóstol Pablo le decía a Timoteo: hey, aquí tiene que haber una diferencia entre quién es uno y quién es otro. ¿En qué equipo juega uno y en qué equipo juega otro? ¿Qué representa uno y qué representa al otro? Entonces, tenía que haber esa diferencia, porque había mucha de la ¿cómo se dice? De la competencia,
Oh, yo me puse una peineta de esta manera, de este grosor, yo me pongo otra de este y así, y estaba la vanidad a flor de piel. Ahora, aquí, hermano, es lo que el apóstol Pablo miraba. En Éfeso los hombres trabajaban y eran austeros, hermano, no tenían nada. La mujer era la que se portaba de esa manera. Ahora, pero viendo en nuestra vida, en nuestro diario vivir, aquí es diferente. Aquí hay tanto el hombre como la mujer, está pasando lo mismo actualmente. Como al hombre, a la mujer ahorita está pasando lo mismo. Están dando la misma vanidad, las mismas modas, la misma manera de arrogancia, de altivez está entrando, hermano. Y ya entró, está en el mundo, lo que vemos al diario vivir. Antes que esperanza que viéramos un hombre con un pantalón entallado, ¿lo mirábamos? No, ahora no nomás en el mundo, ahora dentro de la iglesia se está viendo todo eso. Y eso es una falta de respeto a Dios, hermano, una falta de, como estar diciéndole a Dios, mira, jejeje, no me pasa nada, y lo hago y no me pasa nada. Es como diciendo eso. Pero nosotros como hijos de Dios, dice la Escritura que vivimos, tenemos que vivir una santa y piadosa manera de vivir. Nosotros tenemos que vivir de esa manera en santidad. ¿Y qué parte de la santidad? Todo esto es parte de la santidad, de cómo nos estamos vistiendo, de cómo hablamos, de cómo nos conducimos, es parte de la santidad. Muchos dicen, no, es que Dios mira el interior. Sí, Dios mira el interior, pero el interior es reflejado en lo exterior. Por eso, si no dijera la Escritura, con el corazón se cree. Dios ya sabe que yo creo, pero ¿qué tenemos que hacer? Confesarlo para salvación. Entonces lo creo, bueno, ya Dios sabe que yo creo, sí, pero tienes que confesarlo para salvación. Eso es un complemento, es algo que tienes que hacer. Entonces, Dios conoce nuestro interior, sí, pero el interior se refleja en lo exterior. Ahora, vuelvo a algunos años atrás que les di un ejemplo, o hace poco, cerca de unas tribus, y aún le recomendé esa película, se llamaba El Hijo de la Promesa, donde unas tribus, hermano, todas estaban en constante guerra. Y por ahí llegó un misionero, un predicador, hermano, y aprendió el lenguaje de ahí. Y les empezó a predicar acerca del evangelio, y se burlaban de él, no lo querían, y hasta que les predicó acerca de Judas. Y cuando les predicó de Judas, se cautivaron. ¿Sabe por qué se cautivaron cuando les predicó de Judas? Porque en lo que esa gente se gozaba, en esas tribus, lo que se gozaba era en la traición. Eran traicioneros. Entonces, cuando aquel misionero les predicó acerca de Judas, les llamó la atención la traición de Judas. Y entonces dijeron y comprendieron de que era algo muy grave la traición, porque aquel Judas entregó al Salvador, entregó al Hijo de Dios. Entonces ya vieron y comprendieron la gravedad del ser traicioneros. Y ellos tenían guerra con otra tribu, con otra tribu tuvieron guerra. Pero como era un diario vivir y era una costumbre, no se les hacía mal el matar allá y el matar acá, hasta que llegó ese misionero y les enseñó lo que era correcto. Entonces ya pudieron diferenciar entre una cosa y otra. Hay personas, hermano, que toda su vida vivieron de una manera y nadie les enseñó lo contrario. Por eso dicen, bueno, yo viví así, y se le hace que fue lo correcto, que es lo correcto. Pero cuando ya viene y les enseñan, mira, es que lo que estás haciendo no es correcto. Mira. Entonces ya se dan cuenta. Pero ahí es cuando llega un dolor. Es cuando llega el dolor de, ¿cómo voy a hacer eso si toda mi vida he hecho esto? ¿Cómo lo voy a hacer? Y es donde empieza la lucha en esa carne, esa lucha interna. ¿Qué voy a hacer? Porque todo el tiempo lo hice, porque toda mi vida lo hice. Y ahora la Biblia dice que lo tengo que hacer diferente. Y está en la lucha, y allá, y lo aprendí allá y lo aprendí acá de esta manera. Y empieza esa lucha.
Por eso el apóstol Pablo le decía a Timoteo, hey, que las hermanas no se vistan de esa manera, porque era la costumbre de Éfeso, así era la costumbre que se vistieran de esa manera. Pero dice el apóstol Pablo, hey, que no se vistan de esa manera. Tiene que haber una diferencia entre las piadosas y las que todavía no conocen al Señor. Y habla de estas situaciones. Hay que vestirse con modestia, con pudor. Y el pudor es tener la vergüenza. Vergüenza. ¿Cómo? Ahora, fíjese, hermano. Primera libro de Samuel. Capítulo 16. Versículo es cuando Samuel va a la casa de Isaí a ungir a David. Versículo 6, para no leer tanto, vamos al versículo 6. Amén. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo, de cierto delante del Señor está su ungido. Y Dios le respondió, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque el Señor no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira el corazón. Ahí está bien, ¿ah? Dios mira el corazón. Pero ¿qué es lo que mira el hombre? Vi una situación en la que se presentó, estaba un policía con su arma en un lugar, y acá estaba un señor grabando y diciéndole a unos que estaban en un carro, hey, muévanse porque están obstruyendo el pase peatonal. Hey, muévanse, y grabando, y el policía aquí, grabando y hablándoles de una manera fuerte para que les escucharan. Y en eso se bajan dos hombres del carro. Dijeron, ¿tú quién eres? ¿Tú quién eres? Oiga, es que ¿cómo van a estar estorbando ahí? Necesitan que alguien pase. Entonces, este hombre estaba viendo que estaba pasando algo mal. Le digo, hey, por favor. Y el policía estaba a un lado y el policía no actuaba. Si aquellos hombres, hermano, si el policía no hubiera estado cuando aquellos hombres, hermano, vinieron a reclamarle al que estaba grabando, lo hubieran golpeado. ¿Por qué le digo? Porque el chofer de ese carro vino y lo amenazó. ¿Sabes qué? No sabes con quién te estás metiendo. Es más, lo que te voy a hacer, tus hijos lo van a ver, dije. Dijo yo, ¿cómo puede ser posible que aquel hombre se atreva a decir eso sin saber el representante de la ley que está ahí? Ahora digo yo, si ese representante de la ley no hubiera estado ahí, aquel hombre lo golpea. ¿Sí me entienden? No me explico. Entonces, ¿qué representamos nosotros? Lo que está dentro y lo que profesamos decir que somos tiene que ser reflejado afuera. Como la vea, tiene que ser reflejado afuera. No podemos decir que somos algo dentro y reflejar algo diferente. Samuel, cuando llegó y vio a Eliab, al hermano de David, alto, grande, fuerte, dijo, este es. Pero
Dios le dijo a Samuel, Dios no mira lo que mira el hombre. Porque Dios mira, el hombre mira lo exterior, pero Dios mira el interior. Ahora, ¿será importante dar nosotros una buena imagen a los hombres o no? Ciertamente ellos no nos van a juzgar, el que nos va a juzgar es Dios, pero será importante nosotros dar una buena apariencia o una buena imagen a los que están, a los hombres que no conocen de Dios. Si Dios mira el corazón, hermano, si Dios mira el corazón, ¿qué es lo que ve la gente cuando nos mira? Lo de afuera, va al exterior. El hombre no puede saber lo que hay dentro de mí, ni conoce lo que hay dentro de mí. El único que sabe lo que hay dentro de nosotros es Dios. Pero cuando las personas nos miran, ¿qué es lo que miran en nosotros? ¿Cómo actuamos? ¿Cómo caminamos? ¿Cómo nos expresamos? ¿Cómo nos vestimos? ¿Cómo nos damos a entender? Ahora, cuando la gente nos mira, ¿a quién mira? ¿Ven a alguien, hermano, que está buscando a Dios? ¿O ven a alguien que están buscando las cosas de este mundo? Cuando las personas nos miran, ¿ven a alguien que están buscando a Dios o ven a alguien que no está buscando a Dios y que está buscando las corrientes de este mundo? ¿A quién están viendo? ¿Cómo vamos a hablar? La semana pasada les hablé un poco de esto, que la vestimenta es una forma de expresarnos sin hablar. Porque la vestimenta nos identifica, hablamos de los equipos, hablamos de los uniformes, hablamos de todo eso. Y la vestimenta da mucho de qué hablar sin nosotros decir nada con nuestra boca. Si alguien los mira, ¿a quién están viendo? ¿A alguien que está buscando a Dios o a alguien que no está buscando a Dios? Esa es una cosa. Mateo 10:32. Mateo 10:32. El 30, vamos a leer. Pues aún vuestros cabellos están todos contados, así que no temáis, más valen ustedes que muchos pajarillos. Y aquí dice, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Una ocasión le preguntaron a mi papá, fue a visitar a su hermana, y mi papá ya asistía a la iglesia con mi mamá, ya asistía. Y sentía la presencia de Dios mi papá. Y esa vez fue a visitar a su hermana y yo iba con él. Y cuando llegamos ahí, mi tía, que no ha querido nunca nada de Dios, nunca ha querido de Dios, le dijo, oye Baudilio, que ya te hiciste hermano, que ya te hiciste hermano. Y dice papá, no, ya soy hermano, le dijo. Soy hermano de Octavio, soy hermano de... Y empezó a decir papá los nombres de sus hermanos. ¿Qué hizo mi papá ahí? Negó, dijo, porque mi papá ya se empezaba a comportar diferente. Mi papá empezaba a hablar diferente y empezaba a actuar diferente. Entonces cuando mi tía le dijo, oye, que ya te hiciste hermano, y ya mi papá dijo, no, o sea, espérate, yo soy hermano de Octavio, soy hermano de Bernardino.
¿Ah? Dijo, espérate, no, porque fue un ataque directo de mi tía, y a mi tía, como es la más chica, mi papá la quería mucho la quería. Entonces el sentir digo, si digo que soy hermano y si confieso que soy hermano, y si le compruebo, o si le declaro que soy hermano, entonces probablemente me va a rechazar, y es lo que mi papá no quiso. Cuando mi papá se vino totalmente para acá, entonces ya mi papá se convirtió, gracias a Dios. Pero cuando nosotros queremos agradar al mundo, hermano, cuando nosotros queremos agradar al mundo, nos estamos alejando de Dios. Por eso, hermano, cuando el Señor Jesús es apresado, cuando el Señor Jesús es puesto en prisión, el apóstol Pedro, hermano, lo siguió de lejos, ¿verdad? Y se quiso inmiscuir entre aquellos, hermano, que por ahí se calentaban en la lumbre, y viendo Pedro a ver qué pasaba. Le dijeron, ¿tú eres uno de ellos? No, dice, yo no soy de ellos. Y le preguntaba otra vez, no, que tú andabas con él. No, yo no. Empezó a negar, ¿verdad? Pero le dijeron algo muy importante a la tercera vez. Oye, tú eres uno de ellos. ¿Por qué lo identificaron que era uno de los apóstoles? Forma de vestir. La forma de hablar, porque la forma que hablas te delata. La forma que hablas tú igual que ellos. Entonces, ¿qué hizo Pedro para camuflajearse? Empezó a maldecir. Ahí muchos dicen, es que el acento que tenía Pedro era diferente, por eso le explican, no era el acento. Porque debía ser el acento, entonces ¿para qué maldecía? Entonces nosotros, hermano, damos una identidad a las personas. Nosotros los que creemos en Dios, damos una identidad a las personas. ¿Qué identidad estamos dando? Eso es lo que nosotros, a las personas, porque por nuestro hecho, nuestro testimonio, los demás se van a convertir. O un poco no le ha tocado a las hermanas y van a la tienda y le dicen, oiga, ¿usted es hermana? ¿No le ha tocado? Oiga, ¿usted es? Entonces, ¿qué sienten las hermanas cuando le dicen eso? Estoy haciendo las cosas correctas. Pero hay veces que hay personas que se visten como hermanos y lo que lo delata es la manera que están hablando, que hablan de una manera incorrecta. Entonces nosotros tenemos que cuidar tanto el hombre interior como el hombre exterior. Tenemos que tener mucho cuidado de eso, porque por nuestra manera de ser, nuestra manera de actuar, otro puede caer. Mateo versículo 18. Capítulo 18. El versículo 7. 18, capítulo 7. 18, versículo 7. Fíjense, hermano, aquí como que no quiero cambiarle, no, líbreme Dios, pero aquí como que deberían estos versículos estar al revés. Pero aquí están de esta manera y pues así lo inspiró Dios. Pero mire, el versículo 7 dice de esta manera: hay del mundo y sus tropiezos. Hay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ¿qué? Hay de aquel, regresa un poquito, hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Ahora,
versículo 6. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuere que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Es necesario que vengan tropiezos. Es necesario, porque eso nos va a ayudar a nosotros a valorar quién es Dios. De estar caídos, Dios nos levanta. De estar caídos, Dios nos restaura. Pero como le decía, muchas veces no valoramos, hermano, el hambre o la sed hasta que tenemos hambre y tenemos sed. No valoramos la salud hasta que no tenemos salud. Y no valoramos a Dios hasta que Dios se empieza a alejar de nosotros, no porque Dios quiera alejarse, sino porque nosotros nos estamos alejando de Dios. Ahora, aquí dice, hermano, una cosa muy importante. Hay de aquel por quien vienen los tropiezos. Y hay de aquel que haga tropezar a alguno de estos pequeñitos. Hay de aquel. Mejor, más fácil, o le fuera más, ¿cómo se dice? Más suave, o fuera menos el castigo, que se le colgase una piedra de molino. ¿Sabes cómo eran las piedras de molino, hermano? No eran los del petate ahí, no, eran unas ruedas, hermano, tremendísimas, que eran jaladas por animales que molían el maíz, daban vuelta y molían. Eran grandes las piedras. Ahora imagínese usted un hombre no puede levantar esa piedra, ahora mucho menos cuando está en el agua. Pero mire, algo muy importante es esto. He meditado mucho en esto yo, hermano, mucho en esto, y quisiera yo, y le estoy rogando a Dios que me dé las palabras exactas y necesarias nomás para poderle predicar de esto. Vamos a leer una escritura, y usted va a decir que tiene que ver una cosa con la otra, pero tiene mucho sentido y tiene mucho que ver. Ve ahí lo que dice: hay de aquel por quien viene el tropiezo. Hay de aquel por quien viene. O sea, pobre del que viene por el que viene el tropiezo. El versículo, primera carta a los Corintios, ahorita le vamos a dar sentido a ese versículo. Primera de Corintios, capítulo 8, el versículo 13. ¿Cómo dice ahí? Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, ¿qué va a hacer? No comeré carne jamás. ¿Para qué? Para no poner tropiezo a mi hermano. ¿Por qué está ese versículo aquí? ¿Por qué elegiste versículo? Mateo 5:28.
¿Quién es? Pero yo les digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón. Hay jóvenes aquí, pero lo voy a explicar eso. Puede presentarse, hermano, una mujer en un caso y un hombre en otro caso. Hablando en lo que refiere entre hombre y mujer, la codicia viene más a un hombre que a una mujer, acerca de una mujer a un hombre o de un hombre a una mujer. El hombre, que es más fácil codiciar a una mujer que una mujer codicia a un hombre. ¿Por qué, hermano? Porque en nosotros los hombres, por eso, hermano, habla tanto la Biblia de nosotros como hombres, de que tengamos mucho cuidado. Pero aquí existe otro punto. Nosotros como hombres tenemos que tener mucho cuidado de cómo miramos, de cómo catalogamos a las personas, a las mujeres, a los hombres, a todos. Pero, y hablando aquí en la iglesia, nosotros tenemos que tener cuidado de cómo nosotros miramos a las hermanas, de cómo miramos a los hermanos, de cómo miramos a los jóvenes y de cómo nos miramos unos con otros. ¿Ok? Todo el tiempo, hermano, yo lo he comentado, tenemos que tener mucho respeto el uno con el otro. Mucho respeto. Respetarnos cada uno por lo que representamos ante Dios. Pero una forma de respeto también es lo que yo hago sin hablarlo con usted. Por ejemplo, hermano, una forma respetuosa. ¿Quién entra a la corte, hermano, sin camisa? ¿Quién entra a la corte con cachucha? ¿Quién entra a la corte con lentes negros? No lo deja. ¿Por qué? Porque es un respeto que se merece. Nadie va a la corte y se presenta al estrado con cachucha, hermano, o con lentes. No, quieren verlo a usted. Aún nosotros cuando hacemos la cartilla militar en México, le dicen a uno, tiene que tomarse la foto de frente, sin lentes y sin patillas. ¿No le tocó a usted? ¿Quién le tocó, hermano, hoy? Sin patillas, tenía que quitarse las patillas de aquí. O sea, eran reglas que tienen que hacerse. Ahora, la manera que una mujer se vista da mucho de qué hablar. Y como lo hablamos la semana pasada, la ropa está para cubrir, no para revelar. Es lo que dicen los psicólogos, las personas que estudian la psicología en el mundo. Pero ya en Dios aquí, hermano, si una mujer se viste de una manera provocativa, ¿qué va a generar? Si una hermana en la iglesia o en cualquier lugar se viste de una manera provocativa, ¿qué va a provocar? Que la vean, ¿ah? Pero ¿y qué sentimiento o qué situación va a experimentar el que la está viendo? Esta. Ahora, yo tengo que tener cuidado de cómo miro, de cómo cataloga a los demás. Pero también las hermanas, las mujeres tienen que tener cuidado de cómo se visten también para no generar la situación, no provocar esa situación. Por eso dice, leíamos anteriormente ahí en Mateo, hay de aquel porque ahí viene el tropiezo. En ese van a venir tropiezos, pero hay de aquel porque ahí viene el tropiezo. El hombre por naturaleza, hermano, por naturaleza es con tendencia a hacerle el pecado, a hacer lo malo. Ahora, si nosotros le damos la oportunidad para que lo haga, entonces ahí estamos. Ahora, eso se refiere a las mujeres, pero también los hombres. Como le decía anteriormente,
El hombre se levaba ocupado más en el trabajo y todo eso, lo que pasaba en Éfeso, y las mujeres eran las que gastaban. Por eso el apóstol Pablo le escribe nomás a las mujeres. Pero ahorita actualmente lo que está pasando en la humanidad está en los dos, tanto hombres como mujeres, está en la misma situación. Está en la misma situación. Y como le decía anteriormente, los hombres andan bien apretados y queriéndose. Hermano, ¿cuándo se había visto un hombre con un pantalón entubado, hermano, cortito y con unos zapatitos sin calcetines y todo eso? ¿Cuándo se había visto todo eso? No, sinceramente. Pero son las modas. ¿Y para qué lo hacen? ¿Para qué son las modas, hermano? Para que las personas lo miren. Y ayer me di cuenta de eso. Y después me empecé a sentir mal. Digo, resulta que iba el Jonathan con nosotros y el Jonathan traía una chamarra con el Batman. Una chamarra y con el Batman. Y donde lo miraban, hermano, se le quedaban viendo al Jonathan, se le quedaban viendo. Aún fuimos a comprar unas cosas, unas playeras para él. Y le decía a Jonathan por la insignia que traía. No se nota, usted la ve lejos, no se nota, pero ya va seca y ya se mira el bordado ahí. Y digo yo, muchas veces nosotros nos vestimos para llamar la atención. Y vea usted, si se va a vestir usted en su casa, no agarra lo que sea, que esto me voy a poner y vámonos. La mayoría de las veces, por lo general, hay excepciones, por lo general, a este pantalón no le queda esta camisa, o esta camisa no le queda el pantalón, o los zapatos no van con esta ropa, o el cinto tiene que ser el mismo color que los zapatos, o la chamarra de escuadra. Si uno nos pasa, es normal eso. Es normal el vernos bien, es normal y está correcto vernos bien, vernos presentables. Pero de ahí a decir, me voy a poner esto para que me miren, o me voy a poner esto para llamar la atención, y eso es lo que hacen las fiestas, ¿verdad? En las alfombras rojas, se ponen el vestido más extravagante y se ponen el vestido más llamativo para que los miren, para llamar la atención. Entonces Dios es lo que nos dice, debe haber un recato en nosotros, debe haber un tope, decir, de aquí esta línea no la puedo pasar. ¿Por qué? Porque ya voy a empezar a provocar a los demás. Y esa es la falta en la que puedo caer. ¡Ay de aquel! Porque vienen los tropiezos. Entonces, la ropa se hizo para cubrir, no para revelar. ¿Por qué? Porque 1 Corintios también, ahí vemos, 1 Corintios. Primera de Corintios 6. Nomás le escribí aquí, 1 Corintios no, también no le escribí la cita. 1 Corintios capítulo 6. En el versículo 12 en adelante. ¿Listos? Todas las cosas me son lícitas. ¿Qué quiere decir que todas las cosas le son lícitas? Todo lo puede hacer. Todo lo puedes hacer. Todo lo puedo hacer yo. ¿Pero qué? No todas convienen. O sea, todo lo puedo hacer. O sea, tengo la libertad de hacer lo que a mí se me venga en gana, pero no todo lo puedo hacer. No todo lo debo hacer. No me conviene.
Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna, sino que voy a guardar mi línea en lo que he aprendido y en lo que he aceptado. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto el uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No saben que vuestro cuerpo son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se una con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huyan de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Y dice aquí, ¿o ignoras que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en ustedes, el cual tienen de Dios y que no es de ustedes? Entonces, aquí el apóstol Pablo le dice a los corintios, tu cuerpo no te pertenece. Tu cuerpo tú eres una morada del Espíritu Santo. Tu cuerpo es el templo de Dios. Tu cuerpo. Ahora, si vemos, hermano, la comparación del templo, o sea, podemos decir, no, pues la carne está cubriendo lo que está dentro, pero aquí va más allá de eso. También, hermano, si nosotros, hablando de esta misma cosa, si nosotros nos queremos unir al mundo, a como él actúa, una carne y una mente vamos a hacer con el mundo. Pero si nosotros nos unimos a Dios, una carne y una mente vamos a hacer con Dios. Pero si nosotros seguimos las corrientes del mundo, seguimos lo que el mundo, no, hermano, nunca hemos salido del mundo. Nunca hemos dejado el mundo. Y eso es lo que nosotros debemos hacer. Nosotros debemos hacer una diferencia en nuestra propia vida. Como le decía al principio, probablemente hay situaciones que desde la niñez estamos practicando. Y cuando llega la palabra de Dios y nos lo explica que no es agradable a Dios aquello, entonces esta carne se duele. ¿Cómo voy a dejar esto? ¿Cómo voy a dejar esto que toda mi vida lo he hecho? Pero si nosotros amamos a Dios, vamos a tener la fortaleza de parte de Dios para decir aquello, mundo, ahí te quedas. Adiós mundo perdido. Adiós mundo perdido. Y lo que dice aquí, hermano, ahora, si nosotros somos el templo del Espíritu Santo de Dios, el templo estaba compuesto de dos partes. Uno era el edificio, y dentro del edificio había dos secciones. Una sección era donde entraban todos los sacerdotes, podían entrar todos los sacerdotes al tabernáculo. Pero cuando hizo un templo ya todos podían entrar al templo, a nomás a la área a esa área del templo donde todos podían entrar. Pero atrás del velo nadie podía entrar. Ahora, tanto el templo, tanto el tabernáculo estaban cubiertos para que la intemperie, para que los animales, para que la lluvia, para que los vientos no pudieran entrar adentro, no pudieran ir adentro. Ahora, eso es hablando y haciendo una comparación de nuestro cuerpo. Nosotros tenemos que cubrir este cuerpo a la intemperie, a la lluvia, al frío, al polvo, cubrimos este cuerpo. Pero dentro de nosotros, ya dentro del cuerpo está el espíritu, o sea, está lo que es el alma, está donde está depositado el Espíritu Santo de Dios. Ahora,
en el templo estaba el lugar santo y el lugar santísimo, donde estaba depositado lo más profundo y lo más preciado, que también estaba cubierto con esa tela de casi 4 pulgadas. Entonces, ¿qué hacía? Todo eso estaba cubierto de una manera de que no se podía ver desde afuera hacia adentro, que no se podía, aún si alguien pasaba por fuera, no sabía lo que estaba pasando adentro. Nosotros, hermanos, lo que nos ponemos encima deben de dar a conocer que somos hijos de Dios. Tenemos que decirle a la gente, hey, yo soy diferente. Hay personas, hermanos, mire, ayer meditando yo, fuimos estuvimos ahí en la plaza caminando mientras los jóvenes se venían para acá. Mi esposa y yo pues estuvimos ahí y entramos a una tienda ahí. Y digo yo, aunque las prendas estén caras, cuando se necesitan se tienen que comprar. Aunque las prendas, aunque un pantalón esté caro, por ejemplo, usted dice, y me falta un pantalón, y va y se compra, aunque qué caro está, pero lo necesito, se lo compra. Pero cuando usted tiene pantalones suficientes y va y ve un pantalón que le gustó, ay, ese está diferente, aunque el no necesite, lo compra. Aunque el no necesite, lo compra, por cómo está y cómo se mira. Pero cuando necesitamos un pantalón, no nos importa si está bonito o está de cualquier color, lo necesitamos. Y pagamos el precio que tiene que ser. Pero cuando no necesitamos aquello, entonces sí le ponemos más peros. Ay, el corte no me gusta, quiero que sea así, quiero que sea así, y le ponemos mucho énfasis a la ropa. Nosotros, hermano, tenemos que usar lo necesario, los estándares que Dios aplica. Yo puedo vestirme como yo quiera, usted puede vestirse como usted quiera. Usted tiene su decisión, dice el apóstol Pablo, todo le es lícito, pero no todo conviene. Y hablamos también de que si yo afecto, si mi manera de comer afecta a alguien más, yo no voy a comer eso. Si mi manera de vestir va a afectar a alguien más, yo no me tengo que vestir de esa manera, para no ponerle tropiezo a mi hermano o a mi hermana. No sé si me están entendiendo. La Biblia marca, hermano, la santidad. ¿Qué es la santidad de nosotros? ¿Qué es la santidad? Si Dios concede, Dios me da oportunidad. Próximo domingo vamos a hablar algo muy interesante. Si es la voluntad, vamos a platicar algo muy interesante. Ahora, en el capítulo 3 de Génesis, vamos a volver un poco a hablar de 1 Timoteo capítulo 2 versículo 9, pero primero vamos a ir a Génesis capítulo 3. Versículo 7 del capítulo 3 de Génesis. ¿Lo tenemos ahí? Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Por qué sucedió todo esto? Antes de que Adán y Eva comieran de ese fruto, vivían desnudos ahí, ¿verdad? Era normal vivir desnudos. Había una pureza, había una santidad en ellos. No sentían vergüenza. Pero cuando entró el pecado a la humanidad, entonces vieron, entró la vergüenza. Les empezó a dar vergüenza
aunque habían habitado juntos ellos, ¿cuánto tiempo? No dice la Biblia. Pero entre un capítulo y otro pueden haber muchos años, hermano. Muchos años, la Biblia no lo marca cuántos años fueron, ni meses, ni días, ni horas. Pero el tiempo que convivieron juntos sin que entrara el pecado, era normal para ellos estar desnudos, era normal. Pero cuando entró el pecado ahí, después del tiempo que vivieron juntos, entonces aunque ellos ya se conocían, sintieron el vergüenza uno con otro. Aún probablemente sintieron vergüenza de que los animales lo vieran de esa manera a ellos. Pero entró una vergüenza, entró ese pecado, entró la vergüenza en ellos. Entonces, ¿qué hicieron para cubrir? Dice qué cosa afectó afuera. La santidad, la pureza afectó, hermano, ese pecado. Ahora, ellos van y como ellos pensaron, dijeron, voy a cubrir mi vergüenza. Entonces hicieron sus hojas, cosieron sus hojas de higuera, se hicieron delantales, se cubrieron. Como las batas del hospital, ¿verdad? Nomás la parte de enfrente. Se cubrieron. ¿Por qué? Por la vergüenza que sintieron. Ahorita, hermano, la vergüenza se está perdiendo. Se está perdiendo. Véalo afuera. Se está perdiendo la vergüenza. Aunque traen ropa, pero ya no son ni delantales, porque ya están enseñando más de aquí de enfrente y de todas partes. Se está perdiendo la vergüenza. Pero como todos lo hacen, como es normal hacerlo, por eso cuando nace los hijos, los acostumbran a vestirse de una manera a como el padre o la madre piensan que está bien, y conforme lo están viendo en el mundo. Y por eso ven a ustedes a niñas en minifalda, los ven con ¿cómo se llaman los de aquí? Nada más tops o algo, los ven así. Entonces crece con esa enseñanza a la niña o el niño, y así se van a seguir vistiendo. El problema es que cuando usted ya empiece a ver que los demás la están viendo o lo están viendo, va a querer frenar eso o trata de frenar eso, y ya es muy difícil que lo haga. Porque ya es una costumbre que el niño o la niña vivió por 10, 12, 14, 15 años. Ya es muy difícil. Porque ya se le generó una idea. Entonces, ¿qué? Empieza usted a ver que, eso no está bien. Eso no está correcto. Pero ¿por qué no se vio al principio? Y eso está afectando a toda la humanidad actualmente. Lo está afectando aún, si fuere posible, dice la Biblia, a los escogidos. Y eso es lo que usted y yo debemos de cuidar nuestra santidad. De que primeramente yo tengo que cuidar mis ojos, de qué estoy mirando, de qué voy a mirar. Pero también voy a cuidar qué expresión doy a los que me están mirando. Es una responsabilidad doble, tanto qué estoy mirando yo como hijo de Dios, qué estoy mirando, y debo de cuidarme qué estoy mirando. Vemos afuera y usted lo mira lo que está pasando. Mira a los hombres casi desnudos, a las mujeres casi desnudas, pero es ahí donde nosotros tenemos que tener ese freno a nuestros ojos. Si tu ojo es ocasión de caer, quítalo. No quiere decir que lo quites literalmente, sino que ya no lo hagas. Pídele a Dios que te dé la fortaleza para controlar tu vista. Si tu pie, no quiere decir que lo vamos a cortar, sino que si son presurosos de ir a practicar lo malo, ya no lo hagas, ponle ese freno. Entonces tenemos dos aspectos que tenemos que cuidar nosotros, tanto lo que vemos, que tenemos que tener ese cuidado que vemos, y también cómo nos expresamos nosotros, de no hacer que los demás tropiecen. ¿Sí me entienden o me explico? Son situaciones que nosotros como hijos de Dios debemos de tener. No, pues es culpa de él porque me está viendo así, pero hermano, tú también tienes la culpa porque tú estás provocando eso. Tú lo estás provocando también. El chamaco llorón y no lo pellizcan. Chamaco risueño y le hacen cosquillas. O sea, nosotros tenemos que tener ese cuidado. No, pues culpa de él.
Él es el que se va a condenar, sí, pero hay de aquel por quien vienen los tropiezos, hay de aquel por quien vienen los tropiezos. Mejor le fuera colgarse una piedra de molino en el cuello, o a lo mejor no haber nacido mejor, porque es grande el castigo si hacemos caer a alguien. Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado. ¿Cómo miramos y qué expresamos? Si Dios concede, la otra semana, como les digo, vamos a hablar de un punto muy importante acerca de la vestimenta ya en sí, hermano. Ya en sí. Pero aquí le damos un entre nomás a los delantales. Entonces, si vamos al versículo 9 del capítulo 2 de primera de Timoteo, dice que se tiene que vestir con pudor y modestia. El pudor quiere decir que es con vergüenza. Sentir vergüenza, o sea, si aquellos sintieron, Adán y Eva sintió vergüenza y cubrieron su cuerpo, entonces actualmente tenemos que aplicar lo mismo, sentir vergüenza. Sentir vergüenza de aquello. Y ahorita, hermano, se pierde la vergüenza, pero el problema es el mundo. Dios tenga misericordia de él. Pero lo que estamos viendo en el mundo está tocando la puerta de nuestra vida y nos quiere afectar, que nosotros nos comportemos y caminemos como él está caminando. Y eso es lo que nosotros tenemos que impedir, de que ellos vengan y afecten nuestra vida. Y refugiarnos ante el Señor y decirle: Señor, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Y sabe qué? Aquí en la palabra de Dios está todo lo que debemos de hacer. Vamos a ponernos de pie, hermano. Gloria al Señor. Quiero aprovechar bien las horas más al ratito para que podamos salir a tiempo para vista. Y si Dios concede estar antes de las 3 allá, los que vamos a ir, para poder, si hay que conectar una guitarra, un bajo o algo, estar muy a tiempo, gloria al Señor, allá. Así que